Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos nuevamente delante del Señor Jesús sacramentado que está en el sagrario. El domingo pasado celebramos la gran fiesta de la resurrección del Señor, un día de alegría, de exultación, porque Cristo, que había muerto en la cruz, ha resucitado para que nosotros también resucitemos y podamos gozar junto con Él del cielo, del premio del cielo. Y ahora estamos haciendo nuestra oración, estamos ya muy cerca del segundo domingo de Pascua. Toda esta semana, desde la Pascua de Resurrección hasta el segundo domingo de Pascua, es de la octava, es una semana de fiesta, de acción de gracias, de alegría por la resurrección del Señor. Y nosotros ahora, pues en este rato de oración, le queremos decir al Señor muchas gracias porque has resucitado y muchas gracias porque quieres llevarme al cielo, porque haces todo lo posible para salvarme, porque a pesar de mis pecados y de mis miserias, estás detrás de mí, me sales al encuentro para hacerme ver, para abrirme los ojos, para removerme, para que me dé cuenta de que tengo que caminar bien y tengo que caminar hacia el cielo. Estos días de pandemia, de confinamiento en todas las casas, han sido también una ayuda para la reflexión. En el silencio de la reflexión hemos visto tantas cosas personales y ahora pues la podemos ver porque es en la oración precisamente donde vemos, donde Dios nos da las luces necesarias para ver cómo está nuestra interioridad y poder orientar mejor nuestra vida. A ti, Señor, te pedimos luces para ver bien, para poder caminar por donde tengo que caminar, para quitar de mi vida lo que tenga que quitar, para hacer los propósitos que tenga que hacer, para ser mejor cristiano, para ayudar más a los demás y para ponerme pues en ese camino del cielo y llevar conmigo a muchísima gente. Yo quisiera que muchísima gente se salve porque esa es la voluntad de Dios. San José María escribió una homilía que decía para que todos se salven. Quisiéramos ser nosotros, todos nosotros, instrumentos de Dios para lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo no es conseguir que una persona viaje a un sitio determinado o que gane una beca o que esté en las mejores universidades o en las mejores empresas o que gane mucho dinero. Lo mejor del mundo, lo que hace más feliz a la gente es conseguir que esas personas vayan al cielo. Y eso está en manos de Dios y está también en nuestras manos, porque Dios quiere contar con nosotros para que muchas personas se salven. Por eso, pues en este día acudimos al Señor para pedirle ayuda, porque Él nos alcanza todos los instrumentos, todos los medios que nosotros necesitamos para nosotros mismos y para los demás, para cumplir esta misión y ir con mucha gente por el camino correcto al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado, va apareciéndose a mucha gente. Estaba la gente, unos con miedo, otros con dudas, estaban bastante conmovidos por todo lo que había pasado, y el Señor pues va acercándose a unos, va acercándose a otros. Y los apóstoles, que estaban muchos de ellos muertos de miedo,
estaban reunidos, ¿no?, después de ese gran suceso, y se enteraron pues que el Señor iba a ir a verles y tenían esa ilusión, ¿no?, esa ilusión grande. ¿Cómo será Jesucristo resucitado? ¿Cómo será nuestro Señor Jesús, ¿no?, que ya no está en la cruz, ya está distinto, ¿no?, con su cuerpo glorioso? Y entonces estaban allí y el Señor entra donde están ellos. Y lo primero que dice el Señor: la paz esté con ustedes. Ese es el saludo que tiene el Señor a los discípulos. Y los discípulos estaban allí mirando pues el costado abierto del Señor, que estaba curado, las llagas, ¿no?, felices como de haber triunfado, ¿no?, después de tanto padecimiento, ¿no? Estaban felices pues del triunfo de Dios, porque la resurrección es el triunfo de Dios, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no termina allí, no termina en ese momento de triunfo, ¿no? Todos recordamos aquella escena cuando el Señor lleva a los apóstoles al monte Tabor y se transfigura delante de ellos. Pedro pues estaba feliz y decía: hagamos 3 tiendas, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Qué maravilla, ¿no?, ver este pedacito de cielo, ver al Señor, estar nosotros allí. Y el Señor pues le hace ver a Pedro que para llegar al Tabor hay que pasar por el Calvario. Bien, pues esos apóstoles que estaban allí viendo a Jesucristo resucitado tenían una gran misión que cumplir. Y en esa misión que tenían que cumplir encontrarían muchas dificultades, incomprensiones, persecuciones, matanzas, muchas cosas que son contradicciones, tribulaciones, que hacen sufrir mucho. Y la mayoría de ellos murió mártir. Bueno, pues igual nosotros ahora estamos felices y contentos con la resurrección del Señor, pero estamos en la tierra. Y en la tierra pues hay enfermedad, hay sufrimiento, hay dolor, pero hay esperanza. Pero la esperanza no es simplemente en que me cure de la enfermedad o que me cure del dolor o que ya no tenga esa contradicción. No, la esperanza es la esperanza del reino de los cielos. El día en que podamos llegar a gozar de Dios. Quizá pues mucha gente que ahora se han ido de este mundo están gozando en el cielo de Dios, y eso nos alegra muchísimo, ¿no?, que varios estén salvados, digamos, allí en el reino de los cielos. Pero tenemos que rezar mucho por los difuntos. La Iglesia pues siempre reza por los difuntos porque no sabemos, no nos consta, ¿no?, si están en el cielo o están en el purgatorio, dónde están, ¿no? Es importante rezar, ¿no? Con la oración se consigue mucho, y Dios tiene previsto salvar a mucha gente con nuestra oración, con nuestro buen ejemplo, con nuestra misión. Nuestra misión es una misión de salvación. Si nos identificamos con Cristo, somos corredentores. Si somos corredentores, tenemos los mismos sentimientos de Cristo, o sea, queremos que la gente se salve, que llegue al cielo. Y sobre todo, pues esas personas que han estado con nosotros, esas personas, los seres queridos, nuestros parientes, ¿no?, y tantos amigos, la gente que el Señor pone en nuestro camino, quisiéramos que estén en el cielo y quisiéramos el día de mañana nosotros también llegar para encontrarnos con ellos, ¿no? Pero bueno, el Señor pues llega allí y le dice a los discípulos: la paz esté con ustedes. Lo que quiere el Señor es que tengan paz. ¿Cómo se hace para tener paz? Muchos dirán: pero yo estoy muy preocupado por estos asuntos, ¿no? ¿Cómo hago para tener paz? Estaban allí junto al Señor los discípulos cuando el Señor le enseña a su costado abierto, las llagas, y vuelve a decirles por segunda vez: la paz esté con ustedes. ¿Y cómo hacer para tener la paz? Es un querer de Dios que tengamos paz. Dios quiere que en el mundo haya paz.
Dios quiere que no hayan conflictos, que no hayan guerras. Dios quiere que no haya violencia, que no haya terrorismo. Dios quiere que en las casas no hayan discusiones, peleas, gritos, violencias. Dios quiere que haya paz. ¿Cómo hacer para tener la paz? ¿Cómo consigo la paz? San José María Escrivá nos decía que la paz es consecuencia de la guerra. Todos nosotros tenemos que librar una batalla. Ahora se está diciendo mucho que la guerra es contra el coronavirus, contra esta pandemia, ¿no? El enemigo, pues, ese virus que se mete y que mata, ¿no? Y hay que ir en contra de él, ¿no? Pero la Iglesia viene diciendo, pues, que el enemigo lo tenemos dentro, y no es el virus, ¿no? Sino es el pecado. Nosotros tenemos que luchar contra el pecado personal, ese que está dentro de nosotros. Eso es lo que nos quita la paz. Y eso es lo que trae una serie de secuelas, una serie de desórdenes en la sociedad, en el mundo, ¿no? Es por el pecado, ¿no? Es precisamente por el pecado del hombre que Jesucristo muere en la cruz, ¿no? Por nuestros pecados. Entonces, a todos nosotros nos toca luchar contra el pecado personal. Y cada uno tiene que ver, pues, cuáles son sus pecados. Todos somos pecadores. Dice la Escritura que el justo peca 7 veces al día. Bueno, ¿cuáles son esos pecados nuestros? Esos que cometemos cada día, ¿no? Bueno, cuando vemos este Evangelio del domingo segundo de Pascua, el Señor da un medio extraordinario, maravilloso, para poder tener paz. Instituye el sacramento de la confesión y le dice a los apóstoles, les da el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. A ellos les da el poder, ¿no? Sopla, dice, sopla, el Espíritu Santo es ese viento, ese soplido, ¿no? Para que ellos reciban ese poder que Dios les da para perdonar los pecados. Y es en ese momento, pues, cuando el Señor instituye el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es el que da la paz a cada persona, porque es el Señor misericordioso. Este domingo segundo de Pascua es el domingo de la misericordia. El Señor misericordioso, el que nos perdona nuestros pecados. Siempre decimos, y está escrito a veces en esos camiones que ponen detrás, Dios te ama. Siempre decimos que Dios es el que más ama y el que más nos ama, el que más nos quiere. Y porque nos ama, nos perdona. Pero esto no quiere decir, pues, que el pecado no es pecado, o que uno puede pecar tranquilamente porque Dios lo va a perdonar. Dios también es justo. Por eso la Escritura, pues, habla del juicio. Hay un juicio particular y un juicio universal. Habla, pues, de lo que puede venir después de esta vida, el cielo, el infierno o el purgatorio. Hay un lugar de castigo, ¿no? Y todas estas realidades que forman parte de la fe son enseñadas a través del catecismo y a través de la Iglesia para que nosotros luchemos contra el pecado personal, y además subrayar esto personal. Yo soy culpable, y sentirnos culpable es bueno, no es malo. Yo he ofendido a Dios
cuando hacemos examen de conciencia, notamos que somos pecadores, es la realidad. Yo me porté mal, es la realidad. No puedo decir, yo me porté mal, pero ¿qué importa? ¿No? Sí importa. Yo me porté mal, reconocer la culpabilidad. Hoy muchas veces no se reconoce la culpabilidad, pero se echa la culpa al otro, ¿no? Y a veces el ser humano no perdona nunca. Le echa la culpa y él tiene la culpa y tiene que pagar su culpa y que no lo saquen de la cárcel, que se pudra allí. Dios no es así. Dios perdona, pero nos hace reconocer nuestra culpa. Y nosotros mismos, cuando hacemos examen de conciencia, porque tenemos una conciencia que nos dice lo que está mal, lo que está bien, cuando hacemos a conciencia el examen de conciencia, o sea, delante de Dios que está en el sagrario, le decimos al Señor, Señor, por estos pecados que he cometido, merezco un castigo. Merezco un castigo. Soy merecedor, pues, de un castigo, ¿no? Como el hijo pródigo cuando estaba lejos de la casa de su padre y se consideraba, pues, un pecador, ¿no? Y estaba arrepentido y dice, voy a ir donde mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros, ¿no? Uno de tus empleados. Bueno, pues cuando regresa el hijo pródigo, el padre lo abraza, lo besa, le pone el anillo, le hace la fiesta, lo trata pues muy bien, ¿no? Bueno, Dios es así. Si nosotros nos reconocemos pecadores, el Señor nos perdona, pero tenemos que reconocernos pecadores, ¿no? No nos perdonamos nosotros a nosotros mismos, ¿no? O no, a veces nos ponemos muy buena nota, ¿no? Y quizás tenemos que ponernos una nota mala porque no nos hemos portado bien. Y eso no nos tiene que crear complejos, ¿no? Sentirnos una persona pues ya que no sirve para nada, no se trata de eso. Está Dios allí y precisamente instituye este sacramento de la confesión para ir allí y abrir nuestra alma y con sinceridad contar los pecados. El diablo se mete allí y nos tapa la boca para no ser sinceros, para no decir las cosas claras, para ocultar. Y hemos visto y tenemos experiencia en la historia, pues tanta gente que oculta lo que no debería ocultar. Pero sobre todo, pues allí es en el sacramento de la confesión donde no debemos ocultar nada. El sacerdote que nos escucha es Cristo y tiene la obligación de guardar el sigilo sacramental. O sea, no puede mencionar con nadie lo que nosotros hemos dicho en la confesión. Esa es una garantía muy buena para saber que es Dios el que nos perdona, no un ser humano. Y entonces nos sentimos felices y contentos. Dios me ha perdonado, ha sido Dios el que me ha perdonado. Ahí noto la misericordia de Dios, que a pesar pues, de haberlo ofendido tantas veces, Él siempre está dispuesto a perdonarme, pero también está dispuesto a hacerme ver las cosas para no volver a caer en pecado. Me instruye, me habla con su palabra pues debe ser eficaz, debo hacerle caso para estar en el camino correcto y no volver a caer pues en esas faltas y creciendo con el Espíritu Santo que está actuando dentro de nosotros, ir creciendo en nuestra vida interior para llegar pues a las metas más altas y poder ser mejor instrumento de Dios. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados. Por eso la Iglesia en el Catecismo nos enseña primero el examen de conciencia. El examen de conciencia no es una introspección psicológica, ¿no? Es hecho delante de Dios. Es decir, Señor, dame luces para ver mis pecados y reconocer esos pecados. Dolor de corazón. El dolor por los pecados que hemos cometido de corazón, o sea, porque nosotros hemos ofendido a Dios, que no son fallas técnicas, ¿no? Es una ofensa a Dios. Dios ha sufrido por esos pecados nuestros y entonces hay un dolor que nos acerca a Dios y le decimos, Señor, mira, he sido débil, le he vuelto a caer,
te pido perdón, ya no quiero volver a caer, ayúdame por favor. Hay un dolor de amor, ¿no? El propósito de enmienda, nunca más lo voy a volver a hacer. Somos débiles, podemos volver a caer, ¿no? Pero hay el propósito, el querer no caer, el querer estar siempre al lado de Dios, que Dios esté con nosotros y no se vaya, que no le expulsemos de nuestra vida. Tenemos ese deseo de estar con Dios, de vivir con Dios, el buen deseo de una persona que ama, ¿no? No quiere fallar en lo que es el amor, ¿no? Propósito de enmienda. El ir a confesarse, el ir hasta donde está el sacerdote, que es Cristo, el esfuerzo que hay que poner para ir, el orden que hay que poner para confesarse con frecuencia, la disposición que hay que tener para poder examinarse bien y estar bien dispuestos a la hora de ir a confesar los pecados y bien dispuestos también para ese consejo que el sacerdote nos da y luego para cumplir la penitencia que nos pone, que será siempre pequeña, porque el Señor es muy bueno. Es el sacramento de la alegría, el sacramento de la confesión. La Iglesia nos recomienda la frecuencia de este sacramento. Qué bueno es, ¿no?, cuando tenemos una frecuencia, cuando nos confesamos con frecuencia. Las personas que se confiesan con frecuencia notan que esa confesión es necesaria y que fortalece tremendamente el alma para poder tener a Dios dentro. Y es el sacramento de la alegría. ¡Qué paz! ¡Qué alegría! Por eso nuestro Señor Jesucristo le repite varias veces: la paz esté con ustedes. Si quieres tener paz, confiésate con frecuencia. Si quieres tener alegría, esa alegría de hijo de Dios, esa alegría de fondo, pide perdón por tus pecados, reconoce tus pecados y vete a confesar y saldrás de allí, si la confesión está bien hecha, si hay arrepentimiento y dolor, saldrás de allí con una alegría muy grande, una fortaleza muy grande para seguir luchando. Cuando hacemos nuestro examen de conciencia, enseguida Dios nos hace ver en qué cosa hemos fallado. Pero también tenemos que conocer un poco, porque así la Iglesia nos enseña en el Catecismo qué tipo de pecados hay, ¿no? Qué cosa es pecado y qué no es pecado. Y hay pues una diferencia específica entre unos pecados y otros, ¿no? Están los 10 mandamientos, o los 7 pecados capitales que también aparecen en el Catecismo, ¿no? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, ¿no? Cuando no hay una buena formación, pues a veces nos sesgamos a determinado pecado o consideramos que ese es el pecado pues que más ofende a Dios. Puede ser que sí, ¿no? Pero hay que examinarse también de los otros, ¿no? De la avaricia, de la gula, del comer en exceso, de la sobriedad, el trago, ¿no? De las cosas sexual, ¿no? Y de la justicia, ¿no? Qué importante es la justicia, ¿no? El no mentir, ¿no? La sinceridad, la verdad, ¿no? Los celos, ¿no? La codicia, el deseo de lo material, ¿no? Tantas cosas que se pueden meter en nuestra vida y son como una rémora, como un obstáculo grande. Por eso al Señor le tenemos que pedir luces para que nuestro examen de conciencia sea conciencia. Y ver también la gravedad de los pecados, porque hay una diferencia teológica, ¿no? Hay unos pecados que son mortales y otros veniales. Cuando hay pecado mortal no se puede comulgar hasta que uno no se haya confesado. Con pecado venial sí se puede comulgar. Y el pecado venial pues no es que haya que tener, que no importa, ¿no? Tener pecados veniales también hacen daño y enfrían el alma y a la persona la vuelven tibia, floja, ¿no? Por eso la lucha tiene que ir pues a no cometer tampoco los pecados veniales.
pero hay que saber distinguir, ¿no?, lo que es mortal, lo que es grave, de lo que es leve. Y luego el número de veces que uno peca. No es lo mismo 5 pecados que un pecado, no es lo mismo 10 pecados que un pecado. A la hora de la confesión hay que tener en cuenta pues todo eso para decir, pues sí, estos pecados graves han sido este número, ¿no?, tantas veces, y de estos leves, ¿no? Bueno, los leves también se pueden perdonar en la misa, cuando en la misa decimos al Señor, pues por mi culpa, por mi gran culpa, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. El Señor nos perdona los pecados veniales, ¿no? Y también con el acto de contrición. Ahora pues en estos días de confinamiento nos podemos acercar al sacerdote. Basta hacer un acto de contrición, de dolor, ¿no?, por los pecados, pero con el propósito de, cuando desaparezca este confinamiento, acercarnos a confesar esos pecados. Pero ya, si esto continúa o si nos ponemos enfermos y graves, ¿no?, ya el Señor nos perdona por ese acto de dolor, ese acto de contrición, ¿no? Y luego pues tenemos que cumplir la penitencia, que siempre es una cosa pequeñita que nos pone el sacerdote y que lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Bueno, pues vamos a prepararnos bien. Es un tiempo también para preparar una buena confesión. Es decir, ahora el Señor me está dando como un tiempo extra para ver mi interioridad y poder purificar, poder arrancar, poder quitar esas rémoras que quizás hace tiempo están, quizás hace años, o bueno, no hemos sido muy sinceros, no hemos puesto muchas luces, y mirar bien, sin ninguna angustia. No se trata pues de asustarnos, ¿no?, sino mirar pues con mucho cariño a Dios, con mucho amor a Dios, esas cosas que desagradan a Dios, para quitarlas, y por el contrario pues hacer esas otras cosas que a Dios le agradan. En el segundo domingo de Pascua, en el Evangelio, en la segunda parte pues, de este Evangelio, vemos que Tomás, que había dudado, estaba quizás por ahí medio arrinconado, y el Señor lo llama y le enseña su costado abierto y la hendidura de los clavos, y le dice: Tomás, ¿no? Mira, ¿no? Y Tomás se asombra y dice: Señor mío y Dios mío, ¿no? Y entonces el Señor le dice: Tomás, porque ves, crees. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Bueno, es una lección también que el Señor nos da a través de esta escena del Evangelio, ¿no? Porque nos puede faltar fe y no creemos firmemente y admitimos ciertas dudas, y la duda nos puede llevar pues a ser escépticos, ¿no?, o a ser agnósticos, ¿no?, como si el agnosticismo fuera, ¿no?, una cosa no buena, ¿no?, de como yo no veo, no puedo afirmar ninguna cosa de fe, ¿no? Y no es nada bueno el agnosticismo. La fe es la fe, ¿no? La fe no es algo de la razón. Nosotros usamos la razón, desde luego, pero creemos porque Dios lo dice, ¿no? Y entonces vamos a revisar un poquito nuestra fe a la luz de esta escena del Evangelio, ¿no? Cuando el Señor dice: bienaventurados aquellos que sin ver creen, ¿no? Bueno, pues vamos a decirle al Señor, ya le hemos dicho al inicio de este rato de oración: creo firmemente que estás aquí. Vamos a decirle, como los apóstoles también le decían: aumentanos la fe, que tenga esa fe grande, ¿no? Y bueno, pues con esa fe admitimos la palabra de Dios, recibimos la gracia de Dios, dejamos actuar al Espíritu Santo,
nos metemos en esta dimensión sobrenatural que nos da muchísimas luces, muchísima certeza, muchísima seguridad, muchísima alegría para nosotros y también para transmitirle a los demás. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, andiamo con fiducia, repetía San José María, vayamos con fe a tronum gloriae, al trono de la gloria, que es la Virgen María, un misericordia consequamur, para alcanzar la misericordia. En este domingo de misericordia nos acercamos a Jesús misericordioso y también a la Virgen María, que es llena de misericordia, ¿no? Cuando rezamos la salve también acudimos a la Madre de la Misericordia, porque nos sentimos así, pecadores, pero con una fe muy grande en la asistencia maternal de María, que nos ayuda a limpiarnos y a purificarnos para presentarnos delante de Dios y salir fortalecidos